y en particular a Rodrigo, que con mucho entusiasmo nos ha vendido este ciclo de personajes pocos recomendables, pero bueno, según el pensamiento de Foucault. Y por supuesto quisiera agradecer también al profesor Francisco Vázquez para empezar, digamos, ese ciclo. Y sin más, te voy a dejar, y no dudes en preguntar a Paloma, que no está acá, que representa el equipo de las bibliotecas, acerca de nuestras actividades y acerca de nuestra biblioteca. Les deseo una muy linda velada y les dejo ya en buenas manos para hablar de este personaje tan recomendable. Bien, buenas tardes. Gracias, Isabel. Bueno, aunque ya Isabel de alguna manera me ha presentado, mi nombre es Rodrigo Castro, yo soy profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador de la organización de este seminario que se inicia el día de hoy, del bestiario de Michel Foucault. Y dado que estamos iniciando el seminario, que va a prolongarse, como sabéis, hasta junio de 2023, me gustaría comenzar hoy la sesión leyendo un breve texto, ¿no? Dice lo siguiente: me parece que hasta el presente los historiadores de nuestra sociedad, de nuestra civilización, han intentado sobre todo penetrar en el secreto íntimo de nuestra civilización, su espíritu, el modo de construir la propia identidad, las cosas a las que la sociedad concede valor. Por el contrario, se ha estudiado mucho menos todo aquello que nuestra civilización rechaza. Me pareció interesante intentar comprender nuestra sociedad y nuestra civilización mediante sus sistemas de exclusión, sus formas de rechazo, de negación, a través de lo que no se quiere, a través de sus límites, del sentimiento de obligación que incita a suprimir un determinado número de cosas, de personas, de procesos, a través, por tanto, de lo que se deja oculto bajo el manto del olvido. En fin, analizando los sistemas de represión-eliminación propios de la sociedad. Este texto fue escrito por Michel Foucault en el año 1971. ¿No? Y este seminario lo que pretende hacer, con el espíritu de alguna manera de este texto, es de alguna manera levantar el manto del olvido, ¿no? Convocando a diversas figuras infames, inquietantes, cuestionadoras, problematizadoras, como, ya sabéis, el parricida, el onanista, el delincuente, etc. ¿No? No se trata, en todo caso, aquí, lo veréis que este es el espíritu del seminario, no se trata de debatir solo sobre lo que Michel Foucault escribió o dijo sobre alguna de estas figuras, ¿no? Sino más bien tomarlo como un punto de partida, ¿no? Que nos permita abrir una reflexión acerca de todo lo que nosotros, estas figuras, pueden provocar y producir. Quiero asimismo, ya que estamos en la primera sesión del seminario, obviamente agradecer a todas las personas que han hecho posible la organización de este seminario, a las personas que forman parte del seminario Foucault Complutense, y especialmente al Instituto Francés, en la persona de Isabel Bernerón, que habló hace un momento, de Paloma Rodríguez, que está aquí con nosotros también, y que nos han acogido de una manera absolutamente grata y que, bueno, evidentemente nos hace sentirnos como en casa. La sesión de hoy, como sabéis, está dedicada a la figura del pederasta y tenemos el agrado de contar con la presencia para este tema de Francisco Vázquez, a quien voy a presentar. Francisco es filósofo e historiador, catedrático de la Universidad de Cádiz, ha sido autor junto a Richard Clenninson de los libros Los Invisibles, A History of Male Homosexuality in Spain, 1950-1939, libro del año 2007, Hermaphroditism, Medical Science and Sexual Identity in Spain, 1950-1960, un libro del año 2009,
Sex, Identity and Hermaphrodites in Iberia, 1500-1800, libro del año 2013. En colaboración con Andrés Moreno Mengíbar, publicó Poder y Prostitución en Sevilla, siglos XIV al XX, la Edad Moderna, en ediciones de la Universidad de Sevilla, 1995, y Sexo y Razón, una genealogía de la moral sexual en España, siglos XVI-XX, en ediciones acá del 2007. En solitario ha escrito obras como Bourdieu, La sociología como crítica de la razón, Montesinos 2002, Tras la autoestima, Gacoa 2005, La invención del racismo, Nacimiento de la biopolítica en España, 1600-1940, también en acá 2009. La filosofía española, Herederos y pretendientes, una lectura sociológica, Ábada 2010. Pater Infamis, genealogía del cura pederasta en España, 1880-1912, en cátedra, ¿no? 2020, el libro está ahí, como lo habréis visto, ¿no? Y seguramente va a articular significativamente la conversación de hoy. Y también el libro Cómo hacer cosas con Foucault, instrucciones de uso, ¿no? Dado Ediciones 2021, que precisamente se presenta el día de mañana a esta misma hora, a las 19 horas, en la librería Traficantes de Sueños. Bueno, entonces, sin más, agradeciendo a Francisco su presencia aquí, pues le damos la palabra para escuchar. Gracias, Francisco. Bien, buenas tardes a todo el mundo. Quería de entrada agradecer al Institut Français, representado aquí por Isabel y Paloma, y al Seminario Foucault de la Complutense, por haber acogido este seminario y haber acogido esta primera sesión con la que voy a abrir el seminario del bestiario de Foucault, con el riesgo que supone siempre el umbral, ¿no? Un umbral como en este caso. Como tengo cierta incontinencia verbal, y para no rebasar los límites estrictos de horario, pues voy a leer un texto, pero lo voy a acompañar con imágenes, de manera que el orden de los conceptos se haga mucho más digerible con el orden de las imágenes que voy a poner. Que voy a intentar no comentar demasiado porque se comenta con el propio texto. Bien, cuando hoy escuchamos las palabras pederasta o pederastia, las asociamos con el abuso sexual de menores por parte de adultos. También se escucha la palabra pedofilia, pero esta es mucho más nueva en su acepción actual y solo en fecha reciente adquirió el sentido de inclinación erótica hacia los niños. Este es de hecho el significado que la palabra pederastia posee en la edición de 2014 del diccionario de la RAE, inclinación erótica hacia los niños, abuso sexual cometido con niños. Es decir, designa tanto la práctica como la disposición. Sin embargo, ese sentido es relativamente joven. Si nos remontamos no mucho más atrás, a la edición de 1984 del diccionario de la RAE, nos encontramos, por ejemplo, no una, sino dos acepciones de la palabra. Abuso deshonesto cometido contra los niños o concúbito entre personas del mismo sexo o contra el orden natural, sodomía. Este mismo doble significado encontramos desde la edición de 1899 en el diccionario de la RAE y es el que fundamentalmente se mantiene si consultamos otros diccionarios recogidos en el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española desde mediados del siglo XIX. Ya veremos que esa doble significación, la atracción erótica hacia los niños y sodomía, por otra parte, es relevante para entender la genealogía del personaje que nos ocupa en esta sesión. Pero cuando hoy en día consultamos la palabra en Internet o en los medios de comunicación en general, lo que destaca es su asociación con los abusos de menores perpetrados por sacerdotes católicos. Por eso es esta figura en la que centraré mi atención. La vinculación actual del sacerdote pedófilo o pederasta con la condición de depredador sexual y de monstruo es un tópico recogido por los discursos y representaciones mediáticas que en los últimos 30 años vienen proliferando acerca de este personaje. Si tenemos alguna de esas representaciones, algunos ejemplos. Y que teniendo una proyección planetaria, afectan también a países de mayoría católica, como sucede en América Latina y en España. Esas mismas connotaciones están presentes en los testimonios de las víctimas. Sin embargo, como trataremos de demostrar en esta exposición, ese monstruo, encarnado en la subjetividad del sacerdote abusador de nuestro tiempo,
no es ya el monstruo biopolítico, y ahora hablaremos de ese concepto, que Foucault analizó en el curso de Les Anormaux, curso de los anormales. El filósofo francés exploró la gestación de lo que bautizó en ese curso como monstruo político en relación con la figura del tirano, específicamente a través de la propaganda revolucionaria que presentaba a Luis XVI y en particular a la reina María Antonieta, no como criminales que hubiesen transgredido el pacto fundador del orden legítimo y democrático, sino como bestias salvajes, y hay algunos ejemplos, ese monstruo doble con la cabeza del rey y de la reina, o de la depravación sexual de la reina, como bestias salvajes que al rechazar el contrato permanecían exteriores a ese pacto originario que hacía posible la sociedad civil y la civilización. Por eso los panfletos antimonárquicos de la época representaban al monarca, y especialmente a su esposa, como monstruos, resaltando en ellos la desviación sexual. Luis como soberano impotente y de virilidad dudosa, y María Antonieta como una alimaña incestuosa que abusaba sin escrúpulos de su propio hijo o que se entregaba al homoerotismo con las damas de su entorno. No he encontrado ninguna representación de este tipo, aunque en los panfletos de la época se comenta continuamente, y he puesto otra, digamos, no con esas connotaciones, pero un poco en esa dirección. En ese mismo contexto, Foucault sugería otra pista por investigar, aunque él mismo no la desarrolló. Junto a la monstruosidad política del soberano o del aristócrata depravado, vinculada a su condición de tirano que abusaban del poder, el pensador francés se refería también, y cito literalmente, al mal sacerdote y al monje culpable, que serían encarnaciones de esta misma figura, de este mismo personaje, del tirano o del monstruo político. Sin embargo, en ningún momento emprendió la genealogía más específica de esta individualidad. Siguiendo esta vía esbozada por Foucault, he tratado recientemente de analizar la monstruosidad política del clérigo, y más específicamente la del cura pederasta, tematizado por los discursos y representaciones del anticlericalismo en la España de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y eso en un libro que ha mencionado antes Rodrigo Castro, Pater Infames. Este tipo de subjetividad que encarna el cura pederasta es muy diferente de lo que representa el cura pedófilo que hoy denuncian los medios de comunicación. Vamos a ver la diferencia entre el cura pederasta de, digamos, 1900 y el cura pedófilo actual, contemporáneo. El de la actualidad, es descrito en el discurso de los especialistas como una personalidad psicológicamente inmadura, incapaz de percibir el abuso de poder que comete y el trauma que provoca al perpetrar el ataque sexual contra un menor. Pero su comportamiento no es problematizado, a diferencia de lo que sucedía en 1900, como el de un perverso o degenerado que representa una amenaza para el vigor de la raza o para la supervivencia de la nación. Aquí tenemos una ilustración de la gran revista anticlerical española al final del XIX, principio del XX, del Motín, donde se representa a un sacerdote y en pie, que ahí no se ve muy bien, dice: que viene un cura, sálvese el que pueda. Esa imagen del cura como un enemigo de la nación. Sus efectos se dejan sentir, en cambio, en el trauma emocional, eso en la actualidad, que provoca en la víctima, abrumada al sentirse ella misma culpable por la vejación recibida. Esta amenaza no se articula hoy a partir del discurso propio de una biopolítica eugenésica y racial que tiende a desaparecer hoy, reemplazada por un gobierno neoliberal de la vida centrado en las susceptibilidades individuales. Este sí era, sin embargo, el caso del personaje del cura pederasta retratado por la prensa, la novela y los discursos científicos, antropología criminal, psiquiatría, en la España de finales del XIX y comienzos del siglo XX, y que podemos encontrar también en la cultura francesa, estamos en el Instituto Francés, en la misma época. El eclesiástico abusador era perfilado entonces como un perverso de masculinidad dudosa. De hecho, el abuso de menores tendía a considerarse como un signo de inversión sexual, cuyos actos infectaban al menor aquejándolo de un afeminamiento potencialmente contagioso
que arruinaba el vigor físico y moral de la nación en la rivalidad con otras naciones. Se trataba de una caracterización casi epidemiológica de los atentados contra el pudor cometidos por los clérigos. El cura pederasta, este de 1900, presentaba además virtualidades incestuosas propias del monstruo político, como sucedía con María Antonieta, con el personaje de María Antonieta, pues se trataba de un padre de almas que abusaba de sus hijos. Era por tanto considerado como un enemigo biológico, bien de la patria, en los discursos anticlericales de signo republicano, como el del motín, bien de la clase en los de signo socialista y sobre todo anarquista, como enemigo biológico de la clase destinada a la emancipación final, de la clase trabajadora. Este antepasado de ese anormal de nuestro tiempo, que es el sacerdote pedófilo, sí era indiscutiblemente un monstruo político, engendrado en las guerras culturales entre facciones clericales y anticlericales en torno a la escuela y a la protección de la infancia. Aquí tenemos un ejemplo de esa crítica al papel que en la escuela tenía este personaje del sacerdote. El pie de la foto, perdón, de la ilustración, también del motín, dice: ¿cómo preparan los clericales el cerebro de los niños para la civilización? Todo ello dentro de un escenario, en la España de finales del XIX, marcado por el abatimiento que acompañó a las reflexiones acerca del desastre y de la decadencia nacional provocadas por la pérdida de Cuba y Filipinas, últimas colonias del declinante imperio. Al análisis de este peculiar monstruo político, en abierto contraste con la subjetividad actual del sacerdote pedófilo, dedicaré mi atención. Voy a diferenciar ahora tres etapas de lo que podríamos llamar la ontología histórica del cura pedófilo. Recapitulando, por lo tanto, podemos distinguir entre ese cura pederasta de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, concebido como un monstruo biopolítico y codificado a partir del discurso evolucionista acerca de la perversión y la degeneración, y el actual sacerdote pedófilo, construido a partir de un relato feminista y terapéutico que remite a la violencia patriarcal y al trauma. Violencia patriarcal, feminismo, trauma, discurso psicoterapéutico. Podríamos incluso remontar esta genealogía hasta el periodo de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Como señaló Foucault en una entrevista concedida en sus últimos años, y rectificando en cierto modo la hipótesis planteada en La voluntad de saber, el problema de las relaciones sexuales entre varones surgió en el siglo XVIII y es también en esa época, en el siglo XVIII, esto lo ha estudiado muy bien un historiador británico que se llama Randolph Trumba, en esta obra, Gender Revolution, es también en el siglo XVIII cuando se estableció por primera vez la escisión entre una minoría de hombres que solo tiene preferencias sexuales por otros hombres, lo que posteriormente se designaría como homosexuales, y una mayoría que se distingue por sentirse exclusivamente atraído por las mujeres, lo que más tarde se conocería como heterosexual. Como veremos, este proceso es capital para entender de qué manera el anticlericalismo ilustrado percibió al sacerdote católico como un peligro para la crianza sexual de niños y adolescentes. Antes del siglo XVIII no existía en el mundo occidental nada parecido al rol heterosexual. Se entendía que los hombres adultos podían tener relaciones sexuales tanto con mujeres como con chicos jóvenes, y eso no mermaba en absoluto su masculinidad siempre que fueran activos y no pasivos. Era la pervivencia del viejo modelo mediterráneo presente en la antigüedad grecorromana, que aun siendo condenado por la Iglesia y perseguido desde la Baja Edad Media por las autoridades seculares como delito de sodomía, seguía operando de forma muy extendida en las principales ciudades de la cristiandad. Aquí el gran trabajo es el de Roque, Forbidden Friendships, el de Roque, donde demuestra, a partir de documentación policial en la Florencia del Renacimiento, que aproximadamente 2/3 de los varones de menores de 40 años habían sido alguna vez captados por la policía o detenidos por la policía por tener relaciones sodomíticas con jóvenes. Ahora bien, como han mostrado los trabajos de Trumba sobre Londres y en su estela otras investigaciones sobre París y sobre las principales ciudades holandesas,
Esta situación del varón que tenía indistintamente relaciones, siempre que fueran activas, con mujeres y con muchachos jóvenes, esto cambió entre finales del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. Las amistades eróticas entre hombres adultos y muchachos se hicieron intolerables y emergió una nueva modalidad de sodomita, condenado por las leyes y por la opinión y caracterizado por adoptar una identidad afeminada, por relacionarse sexualmente de modo indistintamente pasivo o activo y por mantener contactos eróticos exclusivamente con los de su sexo. Eso era una novedad a principios del XVIII, finales del XVII. Es decir, un modelo de homoerotismo marcado por la edad, por la diferencia activo-pasivo y por la no exclusividad, era reemplazado por un homoerotismo donde lo relevante no era tanto la edad o la posición en el acto, como la adopción de las maneras del género contrario. Aquí tenemos una ilustración de la imagen del Molly, de este sodomita afeminado en su versión londinense, que estudia muy bien Trump. Frente a esa minoría de sodomitas afeminados, se alzaba una mayoría de hombres que solo tenían sexo con mujeres. Nacía así la separación entre el rol homosexual y el rol heterosexual. Los periódicos, las asociaciones de reforma moral y las autoridades civiles, policía, magistratura, difundieron el pánico ante el aumento de este colectivo de sodomitas afeminados en las grandes ciudades. Surgía así en el siglo XVIII el problema del homosexual, aún no existiendo esa catalogación psiquiátrica. Los hombres que no querían ser tenidos por tales, por sodomitas, debían hacer ostentación de su interés sexual por las mujeres, y se hacía necesario socializar a los jóvenes en ese rol puramente heterosexual porque estaban en juego la hombría, condición de un orden familiar estable y de una sociedad civil próspera. Esta pugna para ostentar la exclusiva preferencia masculina por las mujeres condujo a un gran desarrollo del mercado de la prostitución, de la seducción de solteras, con el consiguiente aumento de nacimientos ilegítimos y al aumento también de los adulterios. Este pánico ante la nueva modalidad de homoerotismo y esta necesidad de afirmar la condición heteronormativa como requisito de masculinidad coincidió, por otra parte, con el gran pánico antimasturbatorio, el gran miedo a la masturbación, típico de la cultura del siglo XVIII. Aquí el gran libro es el de Laqueur, Solitary Sex, donde demuestra que el terror a la masturbación nace con la cultura de la Ilustración y en un contexto laico, secular, médico, no en un contexto religioso. Bueno, se temía, y así lo proclamaban pedagogos, médicos y filósofos, el onanismo en soledad de niños y adolescentes, pero también el que estos aprendían y realizaban en grupo. En este caso, la conducta se veía también como una iniciación posible a la sodomía y al gusto por el sexo con hombres. De ahí la inquietud generalizada ante la convivencia escolar en centros exclusivamente masculinos o el temor ante la iniciación practicada por sirvientes, preceptores y eclesiásticos que mantenían una relación estrecha con los colegiales o con sus pupilos en los domicilios. Esto hay que situarlo dentro de una nueva sensibilidad ilustrada hacia la infancia como eje de una vida familiar entendida como un ámbito replegado hacia sí mismo, colmado por afectos y emociones amorosas, tal como se plasma, por ejemplo, en algunos textos de Rousseau. Lo que unía al discurso de la sodomía afeminada con el de la masturbación era la categoría de enervación, es decir, el debilitamiento y, por tanto, la pérdida de salud, entendida como pérdida de potencia sexual y de virilidad, que se veían como efectos tanto de la masturbación como de lo que se llamaba precisamente pederastia. Y esto lo vemos en Montesquieu, lo vemos en Beccaria. Esta referencia a la enervación como secuela no solo de la masturbación, sino también de las relaciones homoeróticas entre jóvenes y preceptores o eclesiásticos. Se pensaba que ese debilitamiento hacía inútiles a los hombres para las tareas militares y productivas, fragilizando así la fuerza de los estados. Entre los corruptores que debilitaban a la juventud con sus maniobras sexuales iniciáticas, Voltaire, aquí, en el artículo Amour socratique de su Dictionnaire philosophique, que es de 1764, alude precisamente a la propensión de los frailes encargados de educar a la juventud hacia la pederastia y la asocia causalmente con el celibato eclesiástico.
Y unos años antes, en Candil, 1759, menciona por otro lado diversos casos de jesuitas inclinados a la sodomización de adolescentes. De hecho, ese tópico, que enlazaba al clero con las inclinaciones pederásticas, era muy común en el género de la pornografía ilustrada. Aquí hay una imagen, no en relación con un muchacho, con un joven, pero sí esta pornografía ilustrada centrada en el personaje del sacerdote, concretamente el Don Bull, que es uno de los grandes clásicos de la pornografía de la ilustración. Pero ¿por qué el sacerdote era un blanco preferente de esta campaña, a la vez contra la iniciación masturbatoria y contra las amistades eróticas entre hombres adultos y muchachos? En el discurso ilustrado y revolucionario del siglo XVIII y en el discurso liberal de las clases medias urbanas del siglo XIX, el aristócrata y el sacerdote eran asociados con el exceso sexual por razones opuestas. En el aristócrata, la ociosidad y la disponibilidad de riquezas que le permitían realizar consumos suntuarios por encima de las meras necesidades orgánicas y de subsistencia implicaban una permanente sobreexcitación de la imaginación, de ahí su asociación con el libertinaje, la seducción de doncellas y los vicios antinaturales. En el caso del religioso católico, que el imaginario protestante vinculaba tradicionalmente con la desviación sexual, una larguísima tradición, el problema derivaba de razones opuestas, fundamentalmente del voto de castidad y la renuncia al placer sexual. En una época en la que las doctrinas económicas, mercantilismo, cameralismo, fisiocracia, resaltaban la importancia de la población como principal riqueza de las naciones, el celibato clerical era visto como contrario a las aspiraciones políticas del reino. Por otro lado, se imponía en el pensamiento de las luces la idea de que la atracción sexual era un impulso primario, natural y benéfico que constituía, institucionalizado en el matrimonio, el fundamento mismo de la sociabilidad. El sacerdote, renunciando de manera antinatural a ese instinto, se situaba fuera de la naciente sociedad civil. Era una suerte de monstruo, análogo en su ajenidad respecto al contrato social al tirano. Puesto que el impulso sexual, considerado invencible, no era canalizado por el sacerdote hacia su meta social, se entendía que tomaba un destino diferente, abusando de sí mismo o abusando de los que tenía más a mano, es decir, de los jóvenes con los que ejercía de preceptor privado o de instructor en los colegios e internados. Tenemos, por tanto, tres modelos diferentes a la hora de pensar los actos sexuales de sacerdotes católicos con menores. En la coyuntura de la Ilustración, estos se entendían desde el esquema de la masturbación y de la iniciación sodomítica como causa de enervación y debilitamiento. Una práctica que se contagiaba y afeminaba a sus víctimas, suscitando en ellas el aborrecimiento por el bello sexo. Esto lo dice, por ejemplo, Montesquieu, muy claro. En el contexto, segundo momento, en el contexto del anticlericalismo republicano y anarquista de finales del siglo XIX, primaba el modelo evolucionista de la perversión sexual y de la degeneración, que acababa afeminando a los jóvenes y arruinando el futuro de la nación para los republicanos o de la clase liberadora para los anarquistas. Finalmente, en nuestro tiempo, rige el relato terapéutico y feminista acerca de la violencia o exceso de poder y del trauma psíquico infligido por el abuso al menor. A continuación me detendré en el segundo modelo de esta genealogía, el del 19, final del 19, principios del 20, que es el que nos permite, por contraste, comprender la singularidad del que funciona en nuestro propio tiempo. El corpus central del trabajo que realicé hace unos años sobre el personaje del cura pederasta en la España contemporánea lo constituyen unas 400 piezas periodísticas de diversa índole. Crónicas de sucesos, reportajes, artículos de reflexión, recuentos estadísticos, canciones, procedentes de diarios y semanarios de fuerte impronta anticlerical, republicanos, masónicos, socialistas, anarquistas. Editados en localidades de toda España, principalmente en Madrid y Barcelona, y con un corte cronológico situado entre 1880 y 1912. En ese corpus se alude a un total de 155 casos de ataques sexuales a menores perpetrados por eclesiásticos. La campaña periodística desplegada para denunciar estos sucesos expone hacia 1890 su elevada frecuencia como algo nuevo que habría alcanzado proporciones epidémicas. Y sin embargo, a la altura de 1916, esos episodios se mencionan como algo ya periclitado, como algo del pasado.
Junto a este corpus central se recurrió también a otras fuentes de la época que aludían a estos abusos pedrásticos: los debates parlamentarios, la ensayística y narrativa de carácter literario, los artículos científicos de psiquiatría, de higiene sexual, de antropología criminal. La campaña de denuncia tuvo lugar en pleno periodo de recrudecimiento, tanto nacional como internacional, de las guerras culturales entre facciones clericales y anticlericales, que se disputaban principalmente todo lo relacionado con la crianza y protección del infante, considerada entonces como decía Joaquín Costa, como el porvenir de la raza. Se trataba entonces de analizar esa campaña anticlerical como una tecnología de poder, más específicamente de biopoder, que apuntaba a producir al mismo tiempo una verdad y un prototipo de subjetividad. En efecto, el objetivo de la ofensiva periodística era revelar la verdad, poner al descubierto las fechorías cometidas por una población degenerada de clérigos, encubiertas gracias a la complicidad de la autoridad eclesiástica, de la magistratura y de los políticos del establishment. Se trataba de hacer la luz en esas oscuridades para someterlas al control público, guiando las emociones y la indignación del pueblo, que adoptaba la forma de motines y apedreamientos de edificios religiosos, incluida la intención de incendiarlos, manifestaciones, mítines y protestas. Se trataba también de alertar a los representantes para frenar los abusos. En este régimen de verdad se recurría a distintos procedimientos: la crónica de sucesos, la publicación de tablas estadísticas mostrando el número de ataques y sus fluctuaciones, los relatos históricos evidenciando la secular proclividad de los eclesiásticos a cometer tales desmanes, la importación de categorías de origen psiquiátrico y criminológico, el reportaje melodramático con entrevistas a las víctimas y a sus familiares, y la utilización de recursos visuales como dibujos y caricaturas. La campaña se traducía, por tanto, en una serie de procedimientos de veridicción cuyo efecto performativo era movilizar a las masas y a los políticos. Al mismo tiempo, esa tecnología operaba produciendo un nuevo tipo de personajes, un nuevo tipo de subjetividad: la figura del cura pederasta, cuya fisonomía se distinguía tanto de las antiguas encarnaciones de la lujuria clerical, el presbítero o el fraile sodomita, el confesor solicitante, como del actual sacerdote pedófilo. El cura corruptor de menores era presentado en primer lugar como un enemigo biológico de la nación. Al mismo tiempo, en tanto esta campaña anticlerical era un punto de confluencia entre el republicanismo antimonárquico, y aquí tenemos algunos de los prohombres del republicanismo del principio del siglo XX, como Alejandro Lerroux, Blas Ibáñez, o el director del motín, José Náquens, que se implicaron muy directamente en la denuncia de estos ataques de la pederastia clerical. Este asunto era un punto de confluencia entre republicanismo antimonárquico y movimiento obrero. Este sujeto, cura pederasta, aparecía también como un enemigo biológico de la clase obrera, y así lo reconocía la prensa anarquista sobre todo, y en menor medida la socialista. La campaña periodística actuaba como una tecnología de biopoder porque se encuadraba dentro de lo que Foucault identificó como el modus operandi propio del racismo biológico, que él diferenció del racismo puramente étnico. El primero, el racismo biológico, engloba al segundo, al étnico, y se caracteriza por una doble función. En primer lugar, introduce en el continuum biológico de la población una fragmentación, diferenciando en ella distintos subgrupos caracterizados por sus rasgos orgánicos, como si constituyesen razas diversas. Unas serán consideradas como el núcleo de la nación, o en el caso de la prensa obrera, como el núcleo de la clase destinada a la redención final. Y otras se identificarán con los anormales, el enemigo interior que es necesario aniquilar. Y aquí aparece, según Foucault, la segunda función del racismo: establecer una relación guerrera, raíz de la política, según Carl Smith, sabido, según la cual la supervivencia de la nación o de la clase redentora exige la aniquilación de sus enemigos, de esos subgrupos constituidos por poblaciones de anormales. Entre finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX, la antropología criminal, la sexología y la psiquiatría mostraban a los delincuentes homosexuales y dementes como identidades racializadas, delimitadas por rasgos biológicos distintivos. Esto mismo acontecía con los curas pederastas. En el curso de la década de 1880, Krafft-Ebing en Austria y Moreau y Lacassagne en Francia
conceptualizaron por primera vez la pedofilia como una perversión específica, calificándola de monstruosa y de reveladora de una de las más infames modalidades de la malignidad humana. Sin embargo, entre la caracterización germánica de Krafft-Ebing y la francesa apareció una importante distinción de matiz. Krafft-Ebing aproximaba la pedofilia a la inversión sexual, identificando la falta de virilidad entre los atributos característicos de estos perversos, mientras que los franceses lo vinculaban más bien con la violencia y con el sadismo, discutiendo si se trataba de un vicio asociado al salvajismo violento de las clases populares, la pedofilia, caso de la Kazan, o si poseía un carácter socialmente transversal, como defendíamos. En el caso de la psiquiatría y la criminología española, parece haber prevalecido la opción germánica. El cura pederasta, con independencia del sexo de los menores agredidos, era asimilado a un invertido o a un homosexual, como se lo escribía a comienzos del siglo XX, separado, homo-sexual. Por ejemplo, una cita del que fue médico forense y médico también de Alfonso XIII, Antonio Pío. Púberes, por regla general, mal desarrollados física y psíquicamente, de tipo mujeril, con fisonomía imberbe, formas redondeadas, órganos genitales pequeños y voz atiplada, de niño. O una cita del psiquiatra Scudder, también de la misma época. Siendo hombre, según la ley, claro está que donde un maricón de estos se introduce, colegio, cuartel, cofradía, convento o sociedad masculina, ha de ser un foco de depravación, de corrupción, de deshonra, oprobio de la especie humana, malean a los que con ellos se relacionan. Sus ataques, por otra parte, servían para iniciar a los menores en la desviación sexual. Y este es el catalán Suárez Casano, que llamo, higienista del principio del siglo XX. Infinidad de niños, pervertidos en su más tierna edad por hombres encanallados, adquieren vicios vergonzosos que jamás hubieran tenido si no se hubiese atentado a su inocencia. Esta idea del contagio. En cualquier caso, se lo definía a partir de unos rasgos anatómicamente específicos. Los frenólogos insistían en el desarrollo desmesurado del cerebelo, sede de la amatividad. Los pedófilos tenían un exagerado desarrollo del cerebelo, según los frenólogos. Mientras que los partidarios de la teoría degeneracionista resaltaban los estigmas degenerativos impresos en la estructura ósea del cráneo. Este discurso experto se reencontraba de un modo más vulgarizado, más difuso y equívoco, sin diferenciar la perversidad moral de la perversión patológica, en la campaña de prensa. Voy a hablar ahora del cura pederasta en lo que llamaba Foucault la triple dinastía de la normal. Al reconstruir la genealogía de la normal, una modalidad de sujeto configurada en el último tercio del siglo XIX, Foucault señaló tres líneas de descendencia. ¿De dónde viene la normal? Tres líneas de descendencia. La primera se refiere al incorregible, el individuo que resiste y desafía la normalización disciplinaria, por ejemplo, en las instituciones de encierro. En segundo lugar, el monstruo, la anatomía desviada que transgredía la ley natural y cuyo molde inicial había sido el hermafrodita. Y por último, en tercer lugar, el onanista, es decir, el que rompe la norma en el ámbito de la sexualidad. Estas tres figuras se reencuentran en el caso del eclesiástico pederasta. En efecto, el cura que practicaba tocamientos con los escolares o iniciaba en la perversión a los novicios, desobedecía con su conducta a los reglamentos disciplinarios estipulados en escuelas y seminarios diocesanos. Era un incorregible. Por otra parte, la condición de monstruo atribuida a la personalidad de estos religiosos abusadores y de monstruoso para referirse a su comportamiento era un lugar común en las crónicas y los artículos de fondo publicados por la prensa anticlerical para designar a estos individuos. La monstruosidad dejaba huella, como antes se comentó, en la fisonomía cerebral del sacerdote corruptor de menores, como si estos estigmas físicos testimoniaban la presencia de un organismo dislocado respecto a la legalidad natural. Esta alteridad radical del monstruo, en el caso del sacerdote, se conectaba causalmente en las fuentes periodísticas con el voto de castidad. Este transformaba al cura en un ser ajeno a lo doméstico y por ello a la sociabilidad aprendida en el seno del hogar. Esta exterioridad respecto a la familia, célula básica del orden social, alejaba también al sacerdote de toda pertenencia a la sociedad civil y a la nación. Era un hombre sin raíces, una suerte de salvaje, de licántropo, aislado de sus semejantes. Y esa naturaleza negada por el celibato retornaba vengativa, convirtiendo al cura en una bestia entregada a la licencia sexual.
La continencia benévea, especialmente en los clérigos jóvenes, de humor sanguíneo y de procedencia campesina, se transformaba, dice la prensa, en perversión. Así lo sugerían higienistas, criminólogos, novelistas y psiquiatras. Es decir, el cura pederasta se emparentaba también con la tercera figura reconocida por la dinastía Foucaultiana de la normal, el onanista, el individuo entregado y desfigurado por la aberración sexual. Pero esta triple descendencia en el linaje del incorregible, del monstruo y del onanista se encontraba desequilibrada en el caso del clérigo abusador de menores. Lo que se resaltaba por encima de todo era la monstruosidad, no solo en su sentido puramente anatómico, cerebro anómalo, inmoral, sexualidad desbocada, sino también en sus derivaciones políticas, pues el sacerdote era representado como aliado natural de un régimen contra natura, de la monarquía borbónica, que republicanos, socialistas y anarquistas asimilaban a la tiranía. Pero vayamos por partes. La conformación monstruosa del cura pederasta no se enfatizaba únicamente aludiendo a los estigmas degenerativos evidentes en su cráneo y asociados a una herencia mórbida o a la práctica antinatural de la castidad. No procedían solo de este registro científico que la prensa recogía de una forma vulgarizada. Se trataba también de la representación animalizada de estos seres más próxima al registro de los cuentos infantiles, el ogro antropófago, y de la novela gótica de terror, el vampiro o el licanto. El cura pederasta era una mezcla de hombre y de fiera, un macho cabrío, un reptil, o se trataba de un ser humano metamorfoseado en bestia feroz. Las ilustraciones de la prensa anticlerical lo presentan como una figura gigantesca, en contraste con la fragilidad y el tamaño diminuto de sus víctimas, con rasgos faciales animalescos y deformes, con rabo y patas de cabra y con una mirada torva y amenazadora. Los menores, en cambio, se representaban a menudo huyendo despavoridos o ignorantes del peligro que se cernía sobre ellos y aparecían también con frecuencia protegidos por las madres que se revelaban a sí mismos como las descubridoras del atentado perpetrado. De esta manera, al modo del vampiro en la novela gótica, el cura pederasta de la crónica de prensa poseía un perfil siniestro, situado entre el hombre y la bestia. Del mismo modo que en el caso del vampiro, en el sacerdote abusador ocupa un lugar central la retórica de la sangre. Las fechorías del personaje no afectaban solo al menor agredido, se cernían sobre el futuro de la raza, de la nación, de la especie. De ahí el temor a la legión de sacerdotes y frailes que cruzaban los Pirineos, lo que viene de Francia, se titula esta viñeta, están cruzando los Pirineos. El temor a la legión de sacerdotes y frailes que cruzaban los Pirineos huyendo de las restrictivas leyes anticlericales aprobadas en la vecina República Francesa, o el pánico suscitado por los religiosos que regresaban a la península tras la pérdida de Cuba y Filipinas, y cuyos abusos de menores en las colonias se decía que habían intensificado el odio contra la metrópolis. Por otra parte, el componente gótico de los relatos se reforzaba al escenificar los desmanes en enclaves sacros o asociados a la intimidad de la dirección espiritual. Confesionarios, locutorios, santuarios, celdas. El cura operaba como un agente contagioso que propagaba la afeminación y las prácticas homoeróticas en escuelas y seminarios, corrompiendo la habilidad de las generaciones futuras e intensificando la decadencia de la patria. Queda entonces aclarada la conexión genealógica del cura pederasta con los antepasados de la normal y más enfáticamente con la figura del monstruo. Pero ¿dónde se sitúa su filiación con el monstruo político tematizado por Foucault? Como se comentó en la introducción de este trabajo, el concepto Foucaultiano de monstruo político implicaba la asociación entre la tiranía, es decir, la exterioridad respecto al contrato social, y la ausencia de ley, con las aberraciones de orden sexual, incesto incluido. Los panfletos revolucionarios exhibían este vínculo en los casos de Luis XVI, a que se le tachaba de impotencia, de masculinidad menoscabada, y sobre todo de María Antonieta, a la que se le acusaba de tribadismo, de relaciones sexuales con otras mujeres, y de relaciones incestuosas. Esta conexión también estaba presente en la tradición política española a partir del siglo XVIII, cuando el pensamiento acerca de la nación se contraponía al despotismo absolutista. El importante trabajo de Mario Onaindia, La construcción de la nación española, que se publicó en 2002, sobre el teatro político de la Ilustración española, mostró que en este género se encontraban las bases teóricas del concepto de nación presente en la Constitución de Cádiz de 1812,
que tanta proyección tendría más tarde en los movimientos de independencia latinoamericanos. La nación era pensada en esos dramas, en ese teatro político del 18, pero no resulta bastante aburrido, no como una comunidad étnica y cultural, sino como un trasfondo tradicional de instituciones, fueros, consejos, derechos, sobre el que descansaba la libertad de los ciudadanos frente a cualquier forma de despotismo. En ese teatro dieciochesco y de carácter histórico-político, el tirano no era, al estilo francés, muy marcado por el contrato social de Rousseau, el sujeto que se mantenía exterior al pacto primigenio, fundador de la voluntad general y de la nación. La soberanía popular, en estos relatos, en este género teatral del 18 español, no se insertaba en una ficción filosófica, la del contrato originario, sino en un conjunto histórico concreto, las leyes e instituciones que desde el medioevo operaban como límite de la autoridad regia y como garantía de la libertad ciudadana. En el pensamiento político español funcionó más este tipo de legitimación histórica a la inglesa, aunque inspirada por Montesquieu, que la legitimación filosófica al estilo de Rousseau, con la evocación del contrato originario. Pues bien, en ese teatro histórico-político de las luces, el tirano era retratado como un monstruo y se le asignaba, como a María Antonieta en Francia, un comportamiento libertino y promiscuo. Así acontecía, por ejemplo, con la Virgen romana acosada por el tirano Claudio en Virginia, en 1750, de Agustín de Montiano, verdadero iniciador de este género dramático. El déspota se emplazaba fuera de la ley, impotente a la hora de controlar sus pasiones. Un auténtico monstruo, dice Mendy. Este lugar común asociando lascivia y despotismo se prolongaba en otras obras dentro de este género teatral. Lo más llamativo es que este vínculo entre el tirano monstruoso y la aberración sexual terminó por proyectarse en el discurso político posterior y se empleó en la crítica contra el príncipe de Godoy, marido de Carlos IV, de Napoleón durante la ocupación francesa, viendo en las violaciones de la tropa gabacha una reedición de la lujuria oriental propia de los antiguos invasores árabes. Y finalmente se proyectó en Isabel II. Y tenemos algunas ilustraciones de los Borbones en pelota, de mediados del siglo XIX. Ya en los panfletos erótico-políticos publicados durante el sexenio revolucionario por los oponentes a la monarquía borbónica. Pues bien, la prensa republicana anticlerical y en su estela los periódicos del movimiento obrero, que identificaban el regreso de los Borbones con una restauración de la tiranía, resucitaba esa tradición española del monstruo político en su ofensiva contra los curas pederastas. Estos escenificaban, como en el caso de María Antonieta, una besaña incestuosa, pues se trataba de figuras paternales que atentaban contra el pudor de sus vástagos en vez de conducirlos como corderos inocentes hacia su salvación. El pastor se trocaba en lobo inmisericordia. De esta manera, que hoy nos resulta insólita, los clérigos que toqueteaban a escolares o que ultrajaban a doncellitas funcionaban como significantes desplazados de la monarquía, de la tiranía borbónica. Esta misma condensación de significados, conectando en este caso la acendrada devoción religiosa con la antropofagia de menores, es la que mostraba la denuncia de la prensa anticlerical contra la llamada vampira del Raval o vampira de Barcelona, Enriqueta Martín. Esta mujer, una beata monárquica y ultramontana, fue acusada en 1912 de asesinar a un sinnúmero de menores en Barcelona, pretendiendo utilizar su sangre y sus vísceras para elaborar potines rejuvenecedores que vendía a las familias más distinguidas de la ciudad condal. Siguiendo esa pendiente, la indignación popular contra los abusos del clero pederasta o los crímenes de Enriqueta, denominada la vampira del Raval, era presentada por la prensa republicana y clerófaga como un anuncio del espíritu revolucionario que llevaría a derrocar la monarquía, reemplazándola por el paraíso republicano. Se consolidaba así una equivalencia entre la monstruosidad política de los soberanos borbónicos y ultracatólicos y la monstruosidad moral del ultrajador, homicida y devorador de niños. Este nexo mostró todo su potencial mortífero, necropolítico, en coyunturas de crisis social como la Semana Trágica de Cataluña, no solo de Barcelona, en 1909, con 3 sacerdotes asesinados y 80 edificios religiosos destruidos, o la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, con unos 7.000 sacerdotes ejecutados. Termino, conclusión, y entro ya directamente en el momento actual.
¿En qué medida esta figura del sacerdote abusador de menores, afrontado como monstruo político, pervive en la actualidad? De entrada, sin duda, lo que más llama la atención cuando se compara la campaña política de, pongamos, 1900 con la del siglo XXI, lo que más llama la atención son las semejanzas y las continuidades. La representación del monstruo sigue presente en el discurso y en las imágenes mediáticas, así como en los testimonios de las víctimas. A partir de la década de 1990, además, este lenguaje teratológico se consolidó con la extensión a los campos del derecho, de la criminología y de las disciplinas psicología, psiquiatría, psicoanálisis, del concepto de depredador sexual, usado también con profusión para referirse a los sacerdotes de propensiones pedófilas. El monstruo depredador debía ser cazado, de manera que la retórica de animalización, que ayuda a deshumanizar al cura abusador, sigue funcionando a pleno rendimiento, mostrando al monstruo con la apariencia de una alimaña o de un reptil. También abunda la representación del depredador. Las imágenes que circulan en las noticias y en los blogs de Internet mantienen un régimen visual no muy alejado del de las caricaturas de 1900, presentando a los clérigos transformados en pulpos gigantescos o provistos de rabos y cuernos. Tampoco faltan las alusiones a la peculiar anatomía cerebral de los pedófilos, esto también te diré hoy. Sacerdotes incluidos. Hay algún estudio específico sobre la neurobiología de sacerdotes pedófilos. Aunque los códigos teóricos no son ya los de la frenología o el degeneracionismo, sino los de la neurociencia y su boyante tecnología para el escaneo de imágenes cerebrales. Continuidad asimismo en las estrategias argumentativas, de manera que el celibato eclesiástico, el voto de castidad, sigue a menudo considerándose un elemento potencialmente perturbador de la salud sexual, con posible incidencia en el comportamiento anómalo de los curas abusadores. Es un razonamiento que sigue operativo no solo en el registro mediático, sino también en el ámbito de la psiquiatría y las ciencias sociales, y ha llevado a reabrir el debate acerca de la institución del celibato en la Iglesia a raíz de la onda expansiva en los casos de pederastia clerical denunciados a partir de la década de 1990. Por último, el celo persecutorio de los medios, tan intenso en la campaña de la prensa anticlerical de antaño, no solo no ha decrecido, sino que ha dado pasos adelante, como la estrategia seguida por ciertos medios británicos en el verano del año 2000, publicando las fotografías de los convictos por abuso de menores e incitando a los padres a actuar por su cuenta contra los pedófilos presentes en sus barriadas. Sin embargo, estas continuidades, que pueden trazarse en la retórica, en los argumentos, en la intensidad de la ofensiva mediática o en las imágenes, se emplaza sobre un trasfondo de profundas diferencias entre ayer y hoy, tanto en las formaciones discursivas involucradas como en el tipo de biopoder puesto en liza. Nos alejamos aquí de los enfoques, aquí un par de libros sobre el asunto, desde la antropología y el psicoanálisis, que tienden a convertir al cura sexualmente depravado en un símbolo universal, sea de una masculinidad salvaje que debe ser purgada, como señala la antropología, libro aquí, por parte muy interesante del amigo y colega Manuel Delgado, sea de una sexualidad sobre-reprimida que acaba conduciendo a la perversión y a la regresión civilizatoria, como pretende el psicoanálisis, el libro aquí del norteamericano Timothy Mitchell. La historia es un arte de la distinción, como decía Paul Venn, volcado a captar la rareza de las formaciones históricas, lo que exige un proceder nominalista. El lenguaje que permite pensar esta experiencia y esta forma de subjetividad no es hoy el de la tara hereditaria, la degeneración, la epidemia o el afeminamiento. Es un régimen enunciativo que habla de traumas emocionales infligidos, de la inmadurez psíquica de los infractores, de su distorsión cognitiva de la realidad y de la dependencia, complejo de culpabilidad y resiliencia de las víctimas. Como ha señalado la socióloga Eva Elow, se está ante un discurso que combina la crítica feminista de la violencia patriarcal y el relato terapéutico y de autoayuda acerca del trauma y de los daños emocionales. Este discurso atraviesa las reivindicaciones de la militancia feminista contra el maltrato sexual de la infancia, los informes de los psicólogos y trabajadores sociales sobre los ataques pedófilos, los alegatos de los abogados en los juicios por pedofilia clerical y las propias memorias y relatos de vida publicados por las víctimas. Aquí dos de los más destacados en español. La monstruosidad del sacerdote pedófilo actual
se inserta en una forma de biopoder muy diferente de la modalidad eugenésica y racial que prevaleció en la primera mitad del siglo XX. Ya no pretende gobernar las vidas de cada individuo en nombre del destino colectivo. La raza, la nación, la población, la clase. No apunta a maximizar la aptitud biológica de la nación o de la clase en rivalidad con otras naciones o clases, eliminando a los que merman semejante propósito. Se trata de un poder individualizante y liberal avanzado que no afronta al sacerdote abusador como un peligro para la supervivencia biológica de la dignidad nacional. Lo que el clérigo agresor daña por el trauma de la personalidad que produce su ataque es la salud psíquica de la víctima individual. Lo grave de su impacto no es que genere una epidemia de ultraje moral, homosexualismo y afeminación. No es que inutilizando las futuras capacidades, no inutiliza las futuras capacidades reproductoras, militares, laborales y maternales de la población infantil. No es ese el registro en el que se mueve hoy el discurso sobre la pedofilia etérica. El problema está en otro lugar. Y aunque a través de lo que los psicólogos denominan hoy ciclo del abuso, es decir, la idea de que el abusado de hoy será el abusador de mañana, los actos del sacerdote pedófilo trascienden el plano individual, lo social afectado no se enmarca en el escenario de las naciones y de las razas, pugnando entre sí. Lo social es pensado desde una configuración ontológica diferente. No es un organismo, sino un agregado de trayectorias de autorrealización personal. Lo grave del trauma infligido es que genera una dependencia emocional en las víctimas que dura toda la vida y que las bloquea a la hora de hacerse responsables de sus rendimientos como productores, como consumidores, como sujetos de afecto o de sexualidad, dentro de la sociedad de mercado. Se convierten en individuos incapaces de llegar a ser autoinversores eficientes y competitivos, inaptos para transformarse en los empresarios de sí mismos que requiere el escenario cultural y económico del capitalismo neoliberal y emocional. Pues la competencia emocional se ha convertido en un requisito, dice Bailou, para el reclutamiento y el ascenso de personas en el ámbito laboral. Estas vidas fracturadas, estas autobiografías a la deriva, son las que aparecen en los relatos de las víctimas en primera persona, en las entrevistas de los reporteros, en los documentales o en las películas donde comparecen los adultos que en su infancia fueron agredidos sexualmente por un eclesiástico. El pedófilo, como el estado de bienestar, mantiene a la víctima en una situación de dependencia, aunque no económica, sino afectiva. En este sentido, es una metáfora del monstruo político encarnado en la cultura del neoliberalismo por el sistema de las burocracias de welfare, de bienestar. Sus abusos sexuales bloquean la autosuficiencia de sus víctimas, las mantienen en un estado de permanente minoría de edad. El cura corruptor no es ya un significante desplazado del tirano y de su sexualidad salvaje y desquiciada. No es un emblema de la depravada monarquía borbónica. Y hago una acotación aquí sobre la monarquía borbónica. La licenciosa vida sexual del rey emérito de España, el Borbón Juan Carlos I, muy aireada por los medios, se ha utilizado para desprestigiar a la corona, pero ya no representa un signo de tiranía arbitraria, sino más bien refuerza la imagen de un monarca irresponsable en los negocios y en la vida privada. Es un símbolo, el sacerdote pedófilo de nuestro tiempo, del nuevo déspota, del Estado social como generador de servidumbres y dependencia. Y la infancia ya no es aquí pensada como el porvenir de la raza. Se trata en las sociedades desarrolladas de Occidente de un bien escaso y sobre todo de un potencial capital humano. De ahí el intensificado valor que reviste en la actualidad y el especial endurecimiento de la ofensiva periodística y de la legislación penal contra este tipo de depredador sexual que ataca a los más jóvenes en el marco de la gubernamentalidad no liberal. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Gracias, Paco. Gracias, Francisco. Bueno, antes de dar la palabra al público que asiste el día de hoy, y quizás para dar como pie a las preguntas o los comentarios, yo quisiera hacer un primer comentario y pregunta. Bueno, me ha resultado absolutamente fascinante este recorrido
histórico que has hecho, Francisco, desde de estas dos figuras que tú distingues, ¿no? Desde aunque nosotros en nuestro lenguaje habitual las estamos utilizando de manera bastante sin distinguirlas, ¿no? Pederasta, pedófilo. Tú haces una distinción analítica muy importante en esta historia que va del pederasta al pedófilo y que supone de alguna manera la existencia, de acuerdo a tu presentación del día de hoy, de tres grandes momentos, ¿no? De identificación de tres grandes momentos. Donde estamos viendo que en torno al concepto de pederastia o al concepto de pedofilia, de una manera o de otra, lo que hay es una construcción, ¿no? Una construcción que tiene que ver con un régimen discursivo, que tiene que ver con unos intereses políticos coyunturales que están en juego, que están operando, y que me resulta muy, muy fascinante porque además, como creo que se puede advertir muy bien en tu presentación, permite observar una serie de otros desplazamientos. En realidad, esta es una genealogía, creo yo, que contiene una multiplicidad de otras genealogías. Estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? La genealogía de la construcción, de alguna manera, de la infancia o de la idea del niño, ¿no? Del niño víctima al niño superviviente del trauma psíquico, ¿no? Evidentemente el tema de la homosexualidad, las variaciones que hay históricas en torno a esa cuestión y que explican, ¿no? La diferencia del concepto de pedofilia, la cuestión de la mujer, otros desplazamientos, ¿no? Que tiene que ver evidentemente con la importancia del tema feminista en nuestro tiempo. He advertido también el desplazamiento del saber psicológico, ¿no? Cómo va variando los saberes expertos en el campo de la psicología hasta la hegemonía de este saber psicológico que enfatiza la cuestión del individuo, ¿no? La pedagogía, la escuela, la nación, la iglesia, ¿no? O sea, el abanico es muy amplio, ¿no? Y claro, cuando uno ve sobre todo las imágenes que tú nos presentas de lo que es lejano a nosotros, pues bueno, siguiendo algo que es muy de Foucault, del método Foucaultiano, ve la extrañeza, ¿no? Esa extrañeza que a veces incluso esboza una sonrisa en nuestros rostros, ve esa rareza de la formación discursiva, como decía Paul Bain. Claro, pero cuando nos acercamos más al presente, la cosa empieza a ser un poco incómoda, ¿no? Empieza a incomodar, ¿no? Porque evidentemente, siguiendo la secuencia de tu análisis, la pedofilia no podría entenderse como finalmente la conquista de la verdad acerca del fenómeno, ¿no? Sino que más bien tendría que ver con otra construcción más, ¿no? Otra inscripción de alguna manera del fenómeno en un régimen discursivo respecto al cual no tendríamos la suficiente distancia como para, distancia histórica, quiero decir, como para apreciar la extrañeza, ¿no? Entonces, ahí evidentemente veo que empieza lo que probablemente pueda resultar incómodo del planteamiento, ¿no? Y por eso es que te quería plantear la pregunta, siguiendo con la lógica justamente del fenómeno de la pederastia, que servía, como tú muy bien lo has mostrado, o cumplía un rol importante como una operación política, ¿no? En el marco anticlerical, ¿no? Que nos ha dado muchos ejemplos del contexto español, pues, ¿cuál sería exactamente la funcionalidad política de esta construcción más reciente, de esta construcción que nos es más cercana? Te planteo la pregunta muy directamente. ¿Tú crees que finalmente, de alguna manera, en esa construcción de lo que ya podemos llamar pedofilia, de alguna manera no hay un cierto rendimiento que tiene que ver con reforzar la idea de que los daños, los perjuicios, son siempre individuales y no sociales, ¿no? Exacerbar justamente esa lógica que es tan propia del ordenamiento neoliberal. Mi pregunta es esa, el comentario es este y la pregunta es, en definitiva, ¿cuál es esa funcionalidad que podría tener ese régimen discursivo de la pedofilia que nos es más cercano?
No sé si contesto ahora o luego globalmente a todo. Pues yo creo que si vais pensando en las preguntas, yo primero responder a esto y luego damos la palabra, si te parece. Sí, claro, el escenario, lo llamaría Foucault la superficie de emergencia, donde, de orden político, donde se producen estos discursos, donde circulan estos discursos sobre cura pederasta en 1900 y en el 2000 el cura pedófilo, son completamente distintos. En el siglo XIX era la pugna en torno a la escuela y el control de la familia, clericales, anticlericales. En el siglo XX, en el siglo XXI, la cosa es más compleja. Porque ahí tenemos, por un lado, la Iglesia, pero la Iglesia no es un bloque. La Iglesia es una pugna entre unos sectores de la Iglesia, más conservadores, más integristas, que incluso intentan reinventar de nuevo la conexión entre homosexualidad y abuso de menores, que, digamos, ocupa un lugar secundario en el discurso actual sobre la pedofilia. Por eso lo tienen que inventar desde cero. En 1900 iba de sur. O sea, el cura pederasta sí afeminaba a los niños y los acababa convirtiendo en afeminados, en invertidos, en sexuales. Iba de sur. En la actualidad, por ejemplo, ese sector más integrista dentro de la Iglesia y dentro de la creciente, eso no lo he comentado tanto, porque en 2020 ese fenómeno no estaba tan extendido como ahora, dentro de todo este mundo de la Organización Mundial por la Familia, de la ideología de género, donde se intenta reconectar de nuevo la relación entre homosexualidad y pedofilia. Frente a otros sectores de la Iglesia que insisten en que es el autoritarismo, el exceso de poder. El discurso feminista entra mucho, conceptualiza mucho el abuso de menores desde una perspectiva no de perversión sexual, no le dan contenido sexual, sino de exceso de poder, de el autoritarismo, el eclesiástico, el hermetismo, el eclesiástico, la jerarquía rígida y machista de la Iglesia. Eso en los sectores progresistas de la Iglesia. Pero luego hay más agentes. Están también todas las organizaciones a favor del laicismo escolar, que mantienen la idea de que, no se deben subvencionar escuelas de la Iglesia por parte del Estado, en tanto que ahí se generan potenciales abusos de menores por individuos con patologías debido al voto de castidad. Ese discurso todavía hoy llega, es como una especie de resto de naufragio del pasado que todavía funciona. Y luego tenemos todo un mundo combinado entre psicoterapeutas, el mundo de la abogacía y las asociaciones de víctimas, que gira en torno a la reconstrucción de la memoria y el problema del trauma. La categoría del trauma es muy importante, porque trasciende el ámbito de la pedofilia. Se habla del imperio, creo que es Guillermo Fasani que habla del imperio del trauma. Personas secuestradas, que han padecido un secuestro, personas que han vivido una catástrofe natural, todo ello entra bajo la categoría de origen psicoanalítico de trauma. Y ahí el elemento político que circula es sobre todo el elemento de la memoria. Entonces yo he intentado, en ese campo de batalla, hoy más complejo que el del siglo XIX, ver en qué medida dentro de la cultura del neoliberalismo el niño abusado opera como un significante. Como un significante, por un lado, del estado social, que mantiene al sujeto en la dependencia, y por otro lado, un individuo incapaz de gestionar sus emociones. Por lo tanto, de ser esa especie de autoinversor eficaz que hoy demanda la cultura de mercado, de ser incapaz de ser un consumidor responsable. Digamos, esas serían las valencias políticas en las que se mueve hoy el personaje del cura pedófilo. Es decir, todo ese escenario de lucha complejo con el feminismo, con distintos sectores dentro de la Iglesia, del campo eclesiástico, con las asociaciones de los abogados, las asociaciones de víctimas, los expertos, y luego todo eso dentro de esa atmósfera de la gubernamentalidad neoliberal o liberal avanzada. No sé si he contestado más o menos al asunto. Sí. En ese plano, claro, la conexión entre homosexualidad y abuso de menores no va de suyo, se perdió. Y se reinventa. Y se dice, no, en los seminarios hay que hacer un estricto control de los homosexuales, que dicen algunos sectores integristas dentro de la Iglesia Católica. Es que en los años 60 ha habido una gran relajación y los seminarios se han visto invadidos de sacerdotes homosexuales. Y esto de un modo u otro explica la epidemia de casos de pedofilia. Pero para eso tienen que reinventar ese discurso de conexión homosexualidad, pedofilia
o abuso de menores que no funcionan como en el siglo XIX por el tema de la tara hereditaria, del contagio, etc. Ese sería un poco el panorama. Bien, a ver, uy, varias manos. Mario, luego por aquí. Bueno, tú, Paloma, los vas. Yo no les conozco, Sí. Mario es usted. Sí, sí. Y vaya hasta luego Alberto. ¿No? Si os parece, escuchamos las intervenciones primero y luego tiene la palabra Paco. Gracias, Paco, por tu ponencia. Una pregunta y una sugerencia, que en cierta forma la última ya la has comentado. La pregunta es, en esta genealogía de infancia, que tiene, digamos, también como correlato precisamente a la pederastia, la pregunta sería, digamos, al tratar el tema del humanismo, has insistido mucho, digamos, en esa confluencia con precisamente ese tipo de figuras, ¿no? Pero, si no recuerdo mal, Jacques Gonzalo, por ejemplo, la Policía de las Familias, insistía en que el humanismo no afectaba, por así decirlo, a toda la infancia en su conjunto, sino más bien era básicamente masculina y de clase alta. Algo así como si la esencia fundamental que se podía perder era aquella que afectaba exclusivamente a los varones y exclusivamente de clase alta, porque nunca se mencionaba en absoluto, en ese sentido, el humanismo femenino no es absoluto bien, o al menos bastante menos, ¿no? Libros como Bonania de 1800 o así, prácticamente no mencionan. La segunda, lo que acabas prácticamente de decir, en efecto, no solamente desde las ciencias sí, sino, por ejemplo, desde la criminología, también se puede encontrar en el auge de la victimología a partir de los años 80 y 90 elementos muy parecidos a los que está planteando. O sea, en el sentido de que esa conurbación que genera una nueva subjetividad sometida, dependiente, etcétera, que es precisamente la idea de la víctima, tiene, digamos, unas claras connotaciones con lo que estabas planteando al final. Es una construcción neoliberal, en el sentido, digamos, de ese sujeto dependiente permanentemente, con un significante prácticamente vacío, y que supone como tal, digamos, una dependencia del propio Estado, de manera que la víctima es convocada por parte de la justicia no como, digamos, un elemento esencial o fundamental, sino como un elemento más añadido a las nuevas técnicas no correccionistas que plantean las políticas criminales. Sí, por si acaso. Y nada más, de nuevo, muchas gracias por tu presencia. Sí, por ahí. Sí. Yo tenía una duda con respecto a una figura literaria y filosófica que me parece que trata el tema de la pederastia y la sodomía en su obra, que es el Marqués de Sade, sí, y cómo trata a lo mejor la producción de un nuevo noble, que también aúna también la crítica del tirano y del clérigo que has dicho. En 120 jornadas de Sodoma, justamente los tres sodomitas que violan tanto a niños como a niñas y a prostitutos y prostitutas, se tratan pues de un juez, un clérigo y un noble. Aquí también, bueno, se retrata también de una forma vil a estos tres personajes. Pero por otra parte, en Filosofía del Tocador, me parece que se ve la construcción a lo mejor de un nuevo noble, de un nuevo aristócrata, que aunque también sea pederasta, como sea básicamente la obra trata eso de cómo le enseñan a esta niña prácticamente lo que es el sexo y a reconocer su cuerpo, que al mismo tiempo sostienen posturas completamente anticlericales, como se reniega la religión, se habla de esos malditos curas y su celibato que no les hace ver la verdadera vida hedonística, mientras que nosotros al mismo tiempo estamos participando en las conductas más perversas de lo que puede ser la escritura clerical, que es, pues en este caso, la sodomía, la masturbación, tanto propia como del otro, y demás cuestiones pues, relacionadas con el sexo. Alberto. Buenas. ¿Me oyes bien? Sí, sí. Buenas, Francisco. Alberto Coronel de la UCM, encantado de saludarte. Yo simplemente comentarte una duda. A veces por tu presentación no sabía si estás en un plano arqueológico o genealógico. A veces he echado de menos la figura de la resistencia. Y quería preguntarte, en tu genealogía del Pater Infamis, ¿qué rol ha tenido la impunidad del cura pederasta? Porque de alguna manera tu presentación
ha mostrado mucho, de alguna manera, la permeabilidad política del cura pederasta a su construcción como monstruo, a su construcción como representante de una monarquía, pero no he sido capaz de ver de qué manera todos esos discursos podían ser una resistencia o un ataque a la acción real de la pederastia por parte de los curas. Entonces, simplemente, ¿qué valor le darías a la impunidad de la pederastia a lo largo de la historia? Hombre, por ejemplo, en el salto que has hecho del principios del siglo XX a finales, a la construcción, aquí en España tuvimos, pues eso, la impunidad de la pederastia durante el franquismo. Todavía mi tío me recordaba cómo a uno de sus compañeros se lo sentaba sobre las piernas y le metía la mano entre los pantalones delante de sus... Bueno, en fin, creo que se entiende perfectamente la pregunta. No hace falta extenderse más. Muchas gracias. Sí. No sé si hay alguien más por ahí. Sí. Sí, yo creo que ya... Vale. Francisco, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por las intervenciones, todas muy pertinentes, absolutamente. La primera, sobre todo la de Mario, sobre todo el que invocaba a Doncelot, el libro de Doncelot desde el 77. Claro, en ese momento no estaba tan estudiada como está ahora, sobre todo después del trabajo de Laquer, el tema de la historia cultural del onanismo. Doncelot hace referencia a Onania, pero claro, el libro de Onania, que entonces no se sabía la autoría, en la época de Doncelot se pensaba que era Becker, sabemos que no, que era John Martin. Él manejó algunas de las ediciones, pero es que el libro Onania, el de John Martin, se iba ampliando con cada edición con nuevos casos, porque formaba parte de la cultura de los charlatanes, los quakers, los charlatanes que vendían muchísimo los remedios, vendían junto a los libros los remedios. Entonces iban engordando con casos de personas que se habían curado. A medida que había nuevas ediciones, había decenas de ediciones a lo largo del siglo XVIII y del XIX, por ejemplo, de la Onania, también del Tratado del Onanismo, que era más técnico, de Tissot, cada vez aparecían más mujeres. Lo que ocurre es que en las mujeres, la tendencia, a diferencia del caso masculino, donde en el onanismo se resaltaba sobre todo la ruina del vigor físico, en el caso de las mujeres se presentaba el onanismo como causa de una patología que se acuña en el siglo XVIII, que es la ninfomanía. Es decir, en las mujeres el problema es que las convertía en completamente autárquicas en el terreno sexual, por lo tanto inactivas. Mientras que el problema de los hombres es que los convertía en impotentes, infértiles, es decir, en pasivos. Pero esa importancia es verdad que en relación con la clase sí era un tipo de literatura más destinada a las élites urbanas, en general, a la clase media urbana, pero en relación con el género, y esto lo subraya Laquer, llega un momento en que indistintamente importante, aunque con una cualificación distinta, a ellos sí hicieron de Laquer, sobre cosecha mía, no es de Laquer, lo que se critica en el onanismo femenino y en el masculino es distinto. En el caso femenino es esa autarquía, el problema es que esas mujeres se convierten en completamente independientes del hombre y tienen una especie de voracidad erótica que las desnaturaliza. El momento además del siglo XVIII, donde se impone una revolución del género, en el que el género va determinado por el sexo biológico y en la especie humana los dos sexos son completamente inconmensurables, vienen determinados por los fundamentos biológicos, son completamente inconmensurables. La ninfómana cruza esa frontera completamente, porque se masculiniza, mientras que en el caso del varón onanista hay un vínculo, la enervación, como he dicho antes de la enervación, hay una tendencia al afeminamiento por el debilitamiento, la categoría de enervación, que sirve de puente entre el homoerotismo y la masturbación. Porque tanto la pederastia como el homoerotismo, digamos, como la masturbación afeminan al varón. No sé si he respondido, pero esa sería un poco la crítica que se le podría hacer muy a posteriori al libro, por una parte muy importante. Para mí fue un libro muy decisivo, para Sexo y Razón, para el libro publicado en el 97, pero que, digamos, después de toda la literatura que hay desde entonces para acá sobre este tema, yo creo que habría que revisarlo completamente. En segundo lugar, el asunto del sábado. Claro,
En Sade hay una cierta ambigüedad, porque en Sade, por una parte, efectivamente, las 120 jornadas de Sodoma, en esta reunión de los, digamos, de los individuos que se reúnen en el castillo, Cruzal, el duque y el obispo, hay un duque, hay un obispo, está simbólica que vincula el sobreexceso de poder, el poder sin límite ninguno, con el libertinaje absolutamente sin fronteras y radicalizado. Por eso está el obispo y el duque. Pero al mismo tiempo, es verdad que en la filosofía en el tocador hay una exaltación de la sodomía. La sodomía, sabe, la exaltación de la sodomía tiene un valor político. La sodomía es justamente aquello que se opone, aquello que según sabe es verdaderamente el orden natural, llegar a decir incluso en la filosofía en el tocador, en el típico sofisma de Sade, que lo redondo se corresponde más con lo redondo que con lo que tiene forma de óvalo. Por lo tanto, sería más natural la sodomía que la relación que nosotros llamaríamos heterosexual. Entonces, la exaltación de la sodomía en Sade es una forma de crítica de la soberanía, en ese punto, de crítica de la monarquía, en ese sentido, de crítica de exaltación del ateísmo, de crítica radical del orden de la familia, del orden de las alianzas, que diría Foucault. Entonces funciona a la vez, por un lado, la representación de sacerdotes y de aristócratas puede funcionar como una crítica anticlerical, ¿sabe?, asociada a la sodomía, pero al mismo tiempo hay una exaltación de la sodomía. Yo creo que juega con en los dos terrenos, y se inserta bastante bien en ese discurso que he comentado de conexión del que habla Foucault del monstruo político. De hecho, Foucault lo menciona. En los Anormales menciona las novelas de Sade, novelas góticas también, con todo ocurre en subterráneo, todo ocurre en estos ámbitos siniestros completamente, donde hay también, aparece también en la sangre, el derramamiento de la sangre, la simbólica de la sangre. Y finalmente el comentario de Alberto Coronel sobre la impunidad del cura pederasta. ¿Cuál es el papel político de la impunidad del cura pederasta? Vale. En el discurso periodístico del siglo XIX, anticlerical, la impunidad se asocia con la oscuridad. De hecho, hay una expresión que surge continuamente en la prensa, que es echar tierra sobre el asunto. Los clericales quieren echar tierra sobre el asunto. La magistratura quiere echar tierra sobre el asunto. La impunidad se asocia con la arbitrariedad. Y la arbitrariedad como algo propio de un régimen despótico, como es la monarquía, como es la monarquía borbónica, más concretamente. Es decir, un régimen en el que no hay transparencia, en el que todo sucede de forma subterránea, de forma oscura, sin el control del poder legislativo sobre el ejecutivo. Y esto, en tanto que el cura pederasta simboliza ese orden tiránico de la monarquía, se traduce en la impunidad de los actos del cura pederasta, que son protegidos por los políticos del régimen, por la nobleza y por la alta burguesía, que son protegidos también por la magistratura y por la policía, salvo, y se menciona mucho en la prensa, los casos excepcionales de jueces que son objetivos o imparciales, de policías que actúan responsablemente en nombre del pueblo, siempre esa contraposición pueblo soberano despótico, y como un significante de soberano despótico aparece el cura pederasta. Claro, en el franquismo esto era efectivamente totalmente cotidiano. Uno lee las memorias de Castilla del Pino, o las memorias de, ¿cómo se llama este autor catalán que falleció? Es escritor. Terence Moix. En las memorias de Terence Moix aparecen los tocamientos de sacerdote, incluso era una manera de conseguir, dice Terence Moix, de conseguir beneficios por parte de los curas, mejor comida, mejores posibilidades. Era algo absolutamente normalizado. No era un problema social. Ahora intento ver cómo el viejo orden de la pederastia de 1900 se construyó como problema social, la lucha de clericales y clericales. Luego eso se eclipsa y había abusos de menores, pero no había el problema social de la pederastia. Yo cuando he hecho una genealogía, es una genealogía de cómo se construye un problema social. Y a partir de los 90 se construye de nuevo el problema social. Había abusos de menores, pero no existía el problema social de la pederastia.
ni en la España franquista, ni en la Irlanda de los años 40 y 50, ni en los Estados Unidos en esa época. Un elemento decisivo en que apareciera ese problema ya en la época más contemporánea fue la crítica feminista de la violencia patriarcal, de la violación. Jenkins, que ha estudiado muy bien esto en Estados Unidos, ve cómo el discurso sobre la violación, la crítica feminista de la violación como expresión de la violencia patriarcal, se traslada en una especie de traslación a la infancia. Pasa de una dominada como es la mujer a un dominado, dominada también como son los niños y las niñas. Hay un desplazamiento. Y aparece, por lo tanto, la crítica en clave de poder, junto a la crítica en términos de trauma, del trauma emocional. Por eso Illouz me parece muy lúcido en este aspecto, porque dice, no, lo característico del discurso contemporáneo de las emociones es la combinación de la retórica feminista con la violencia patriarcal, la retórica no es un sentido peyorativo, discurso, y del discurso psicoterapéutico sobre las emociones, sobre el trauma emocional. Y esto se ve muy claramente en este caso de la pedofilía. Claro, yo no he intentado, mi análisis es un análisis frío. Es decir, cuando he hecho un estudio o he hecho referencia a las formas discursivas contemporáneas sobre la pedofilia, no las estoy vinculando. Estoy viendo cómo funcionan políticamente. Yo no entro en las proposiciones verdaderas o falsas, la verdad o falsedad de las proposiciones, sino en cómo funcionan políticamente esas proposiciones. Y dentro de qué régimen discursivo se hace posible distinguir lo verdadero. Pero no entro en la valoración de si esos discursos, desde el punto de vista, no una valoración epistemológica, si son discursos bien fundados desde el punto de vista científico. No entro en esa perspectiva, que es una perspectiva legítima también. Hacking ha entrado en relación con el artículo que tiene sobre los abusos menores, entra también en la valoración, una valoración epistemológica, pero yo no he entrado en mi caso en eso. Bueno, muchas gracias, Francisco. Antes de terminar, aprovecho para recordaros que la próxima sesión del seminario es el día miércoles 30 de noviembre a las 19 horas aquí mismo, y que el tema es El Miserable, con la intervención de Pablo López, profesor de la Universidad de Zaragoza. Estáis invitados y muchas gracias por haber asistido y hasta la próxima.